Lección número 9 para el 30 de noviembre del 2013. El juicio previo al advenimiento de Cristo Jesús. Va avanzando los estudios, ¿verdad? Primera lección de santuario celestial, donde reside Dios, allí en el cielo, en qué parte, en un santuario. La segunda lección, el cielo sobre la tierra, ese trono de Dios, ese santuario de Dios, se traslada a la tierra, Cristo como un santuario y nosotros como un santuario. La tercera lección, los sacrificios de Cristo, los sacrificios que se hacían allí en el santuario. Levítico 1, el holocausto. Levítico 2 tiene la ofrenda de alimentos, una cosa maravillosa de agradecimiento a Dios. Levítico 3, la ofrenda de paz, de tranquilidad que sentía el pueblo. Luego 4 y 5, todo lo que tiene que ver ofrendas por el pecado. La lección 5 tiene que ver con lecciones del santuario. Tremendo. El santuario constituye el centro de la vida de Israel. Lección 5, la expiación y la ofrenda de purificación. Vimos los diferentes tipos de pecados. Pecado por hierro, por alevosía y hasta el pecado de rebelión. Pecado prácticamente casi imperdonable, excepto algunas excepciones. Luego el día de expiación, día de juicio final para el pueblo de Dios. Estamos en el día de expiación. 169 años llevamos del día de expiación. Oportunidad para confesar y ser perdonado y limpiado y borrado nuestros pecados en el santuario. Luego Cristo, nuestro sacrificio, único sacrificio. Analizamos Isaías 53, de manera como Cristo se ofreció por usted y por mí. La lección 8, Cristo nuestro sacerdote, para poder ser nuestro intercesor, tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Padeció siendo tentado, por eso es poderoso para socorrernos. Y luego hoy finalmente el juicio previo al advenimiento. Está basado específicamente en Daniel capítulo 7, en el enfoque que hace la lección. Y en este enfoque dice el domingo para el 24 y el juicio. En Daniel 7:10 dice delante de él millares de millares. Teniendo en cuenta esto, Daniel capítulo 7, usted lo puede tener allí. Se va leyendo las primeras 4 bestias que aparecen allí, comenzando al versículo 1, Daniel 7:1, hasta el versículo 8, se va narrando estas potencias que van emergiendo en el escenario mundial. Estamos hablando del siglo V antes del Señor Jesucristo, ¿verdad? Los años ya finales del, puede decir, el sexto y quinto, cuando Daniel 604 allí en Babilonia le toca narrar de ahí 613, 600, 598, y va bajando la cuenta. La aparición de los grandes imperios comenzando desde Babilonia con Nabucodonosor, cuando ya está Daniel allí. Y en las visiones del libro de Daniel, en el capítulo 2, le presentan aquella imagen grande, la estatua, la cabeza de oro, el pecho de bronce, el vientre, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y al final hierro y barro cocido, y la piedra, que es la segunda venida de Cristo triunfal, que pone fin a la historia de esta tierra, y se recoge un remanente para el reino de Dios, y Dios levanta un reino que nunca más se corromperá. Y Daniel 2 decía que allí había algo de la fuerza del hierro al final, en ese pies de barro y de hierro. Todo esto se va a ampliar en las otras profecías. En Daniel 7 encontramos otra vez los 4 grandes imperios: Babilonia, Medo-Persa, el imperio greco-macedónico y la Roma imperial, y la división del imperio romano, con algo de la fuerza del hierro, que es la Roma pontificial. En Daniel 7 encontramos lo mismo. Aparece una primera bestia, como un león, tremendo, ¿verdad? Esto es Babilonia. Luego un oso, esto es Medo-Persia. Luego aparece un leopardo, nada menos y nada más que el imperio greco-macedónico con Alejandro Magno, la velocidad de la conquista. El año 331 al año 168, ese imperio greco-macedónico impera en el mundo de aquella época conocido. Y finalmente una cuarta bestia como hierro, que eran las piernas mismas de hierro que aparecen allá en Daniel 2. Esta tenía dientes como hierro, ve Daniel en el capítulo 7. Y le salen 10 cuernos, dice la narración. Y esos 10 cuernos sale uno que tumba 3 cuernos, los elimina. Estos 3 cuernos son eliminados porque constituyen poderes opositores al pueblo de Dios.
no al pueblo de Dios, sino a los que consideraban que era como el pueblo de Dios en aquel momento histórico, o sea, la iglesia romana. Y cuando este cuerno surge, tumba 3 cuernos que eran arrianos, no creían en la existencia de Cristo propia como Dios, sino que un Jesús creado. Entonces aquella iglesia que presumía ser el pueblo de Dios, desgraciadamente ya corrompida, tumba estos 3 cuernos que se oponían, los vándalos, los ostrogodos, como aparece en la revelación histórica, ¿verdad? Los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Fueron los 3 cuernos que fueron arrancados para reinar con toda la fuerza este cuerno pequeño. Bueno, después de esta visión, Daniel está mirando allí esas 4 grandes bestias. Dice el versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delantó 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ahí terminó la visión de las 4 bestias con su última manifestación. Entonces arranca el versículo 9 al 11, el juicio. Pero mire cómo se introduce. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. El trono, su trono, como llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, ese anciano de día, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Mire cómo se introduce la escena del juicio. Versículo 11. Yo entonces miraba, dice Daniel, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Estaba asombrado por este cuerno de la 4ª bestia. Cuando ve las bestias, aparece la escena del juicio y luego sigue contemplando que este cuerno tan mirado por las palabras tan terribles que dice. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado. En la explicación que el ángel le da a Daniel, encontramos más adelante, ¿verdad? En el mismo capítulo 7, cuando se le está explicando a Daniel, cuando Daniel pide una explicación, a partir del versículo 16, mire cómo dice: me acerqué a uno de los que asistía y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo entender la interpretación de las cosas. En esta parte que tiene que ver con el versículo 11, Daniel 7:11, que el cuerno habla grandes cosas. Es horrible lo que está hablando allí. ¿Qué es lo que habla? ¿Qué es lo que hace? Bueno, entonces en la explicación, en el versículo 21 del capítulo 7 dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y más, un poquito retomando lo que aparecía en el versículo 11, en el versículo 20, el ángel que le explica a Daniel dice: asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del cuerno que había salido, delante del cual fueron arrancados 3, ese mismo cuerno y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que los demás. Y veía yo que ese cuerno pequeño hacía ¿qué? Guerra. Y lo más terrible, que ese cuerno pequeño vencía a los santos. Sigue la interpretación en otro versículo, en el 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10, y 3 de ellos se levantarán, y tras ellos se levantará otro, cuerno pequeño, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará: los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Y mire por qué en el versículo 11, Daniel 7:11, cuando dice: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron al cuerno, ya la ejecución del juicio. Esas grandes palabras, eso terrible que hacía. Bueno, y hablará palabras contra el Altísimo.
y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano, el pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo, hasta tiempo y medio tiempo. Semejante a lo que decía aquí el versículo 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos. ¿Por cuánto tiempo? Tiempo y la mitad de un tiempo. Y los vencía. Terrible lo que estaba haciendo este cuerno. Entonces dice el versículo 21 de Daniel 22, perdón. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces fíjense, es interesante hacer este análisis profético, porque el juicio aparece, tiene que ocurrir en el momento cuando el cuerno pequeño, ese poder, está causando destrozo, está persiguiendo al pueblo de Dios. Este cuerno pequeño es diferente de las demás potencias que se han levantado. Se especifica que ni Babilonia, ni Medo-Persia, ni el imperio greco-macedónico, y aún la Roma imperial, que causó molestia al pueblo de Dios. Sin embargo, este cuerno pequeño es diferente. Y como potencia, más que conquistar pueblos, naciones, como los otros imperios que precedían al cuarto reino, este imperio y este cuerno pequeño, la agarra es con los santos. Se dedica a perseguir, a tratar de destruir la simiente de Dios. Entonces, clarito, en la profecía, así abreviando, hermano, porque esto es muy interesante, vemos completamente que después que la Roma imperial se divide, como está planteado en Daniel 2, los 10 dedos de la estatua, aquí en Daniel 7, en vez de ser 10 dedos, son los 10 cuernos que le salen a la cuarta bestia. Es la misma división del Imperio Romano a partir del año ya definitivo, 476, después del nacimiento de Cristo. Esas tribus bárbaras que fueron socavando el Imperio Romano, como estos 3 cuernos que arranca el cuerno pequeño, los érulos, los vándalos, los ostrogodos, los suevos, burgundios, o sea, una cantidad de pueblos que van a dar origen a las naciones europeas. Y después de esta división del Imperio Romano, emerge, como lo vimos allí, un cuerno pequeño que es otro reino, diferente a los demás. Habla palabras contra el Altísimo, pretende cambiar la ley, persigue a los santos. Es un poder religioso que emerge de Roma, de la Roma imperial. Bueno, no hay duda que de las cenizas, como dice la historia, del Imperio Romano imperial, de los Césares, emerge, surge el cuerno pequeño, surge la Roma pontificial, surge el papado, que va a controlar entonces políticamente y religiosamente a partir del año 538 después del nacimiento de Cristo todo lo que va a ser el Imperio Romano de Occidente, aún con influencia con el Imperio Romano Oriental. Entonces esto hace posible que comience una profecía del tiempo y la mitad de un tiempo. A partir del año 538 después del nacimiento de Jesucristo, Justiniano, emperador romano, crea las condiciones para que la religión católica apostólica romana sea la religión del imperio. Los ostrogodos, que fueron los últimos, ya estaban prácticamente casi derrotados, fueron retirados de todo lo que es Roma. Entonces el escenario estaba preparado para que comenzara la supremacía papal. De tiempos y medio tiempo. Lo mismo 3 años y medio. Lo mismo 42 meses. Lo mismo 1260 días o años. Usted le suma 538, 1260, llega a 1798, cuando un papa de este hombre Napoleón lo hizo preso y al año murió. Allí Napoleón no se dejó coronar por ningún papa, sufrió una herida de muerte, como dice Apocalipsis 13. Como dice Apocalipsis 13, aquel que hablaba palabras contra el Altísimo y hacía guerra contra los santos por 42 meses, sufrió una herida de muerte, tal como lo planteaba la profecía. En ese escenario, tal como está planteado, ¿verdad? Que hacía guerra contra los santos. ¿Por cuánto tiempo? Tiempo y la mitad de un tiempo. ¿Qué, en profecía qué es eso? 1260 días o años. Y exactamente, un poquito antes de que la profecía se cumpliese, ya estaba prácticamente el poder papal, estaba viniendo
estaba perdiendo fuerza, hasta que sufre la herida de muerte, como dice Apocalipsis 13, en el año 1798. 1840 ya los estados pontificiales prácticamente han desaparecido. Hasta 1929, cuando Mussolini firma un tratado con el papado para permitirle lo que hoy son las 44 hectáreas que están allí, en Roma. Entonces, en ese escenario, ¿verdad?, vemos clarito que Dios tiene que actuar mediante un juicio. Dios comienza un juicio. Cuando esta cuarta bestia, cuando este cuerno pequeño prácticamente está en el escenario, está actuando fuertemente, está haciendo guerra contra los santos, aparece la escena del juicio que se describe en el libro de Daniel. Me explayé en esta explicación porque todo lo demás lo vamos a hacer más abreviado y se va a hacer más claro. Aparece la visión del juicio. Aparece un anciano de día, un juez, ¿verdad? Ya la visión se va a centrar en este juicio que le va a poner punto final a este poder opresor último que aparece en la tierra. Aparecen miles, millones y millones de ángeles que están allí sirviéndole a Dios. Y aparece otra figura central que es el Hijo del Hombre, nada menos y nada más que el Señor Jesucristo. Y entonces se hace un juicio, los libros fueron abiertos, ¿verdad? Los ángeles están allí presentes en ese juicio, se ejecuta un juicio, como dice el versículo 11 de Daniel 7, se hace el juicio, se ejecuta un juicio. Cuando Daniel está viendo la visión, antes de la explicación que da el ángel, muere ese poder con todos sus seguidores y finalmente les es entregado el reino a los santos del Altísimo. Pero antes de que el reino les sea entregado a los santos del Altísimo, el reino es entregado al Señor Jesucristo. En este ambiente, ¿verdad?, cuando la iglesia se siente más atacada, más como que va a desaparecer, el Señor comienza a examinar a sus santos, porque este juicio para nosotros, este es el juicio investigador. Y en este escenario, cuando yo estoy hablando aquí, este es el juicio investigador. Allí Dios Jesucristo se acercó a su Hijo. Esto es 1844, cuando aparece aquí en Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes de los cielos, que venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. El juicio no podía arrancar si no estaba nuestro sumo sacerdote, si no estaba nuestro sacrificio máximo, nuestra expiación, nuestra propiciación. Y recuerde que todo juicio después el Padre se lo entrega al Hijo. Entonces un juicio previo, antes de tomar medidas y aniquilar estos poderes opresores representados por el cuerno pequeño, el Señor comienza a examinar a su pueblo, que es lo que está haciendo hoy en día. El juicio investigador, revisando, perdonando, limpiando, preparando un pueblo para las escenas finales que se van a producir con toda la contundencia, lo que llamamos nosotros el tiempo de angustia previo, donde Dios va a derramar su Espíritu Santo, que no es más que el derramamiento del amor de Dios en su iglesia, para servir, para ayudar, para cuidar, para alentar, para colocar el verdadero carácter de Dios como debe ser, porque las tinieblas que cubren la tierra es porque el carácter de Dios está desfigurado, la religión se ha desfigurado. Cristo no fue un hombre de grandes multitudes, de auditorios, pues, de conferencias y conferencias. No. Cristo no vino a dilucidar los misterios escondidos que los rabinos pensaban, qué color son los ángeles, que si Dios es esto, que si allá. No. Cristo vino fue a mostrar cuán bueno, cuán misericordioso, cuán clemente es Dios. Cristo vino fue a romper paradigmas, ¿verdad?, de aquellos desechados, de aquellos que eran considerados lo último en la sociedad, de aquellos que eran considerados la basura, la escoria, lo que no servía, lo que había que huirle, ¿verdad?, porque eran inmundos. Era algo que daba asco. Allí estaba Cristo para atender desde esas necesidades hasta las necesidades de los grandes jerarcas del Imperio Romano, personas que de una u otra forma requerían el auxilio de Jesucristo. Allí estaba Jesucristo, ¿verdad?, tocando al ciego para curarlo, tocando al leproso, que eran inmundos,
Nadie se podía acercar, tocando un muerto. Eso es una inmundicia en aquella sociedad. Allí estaba el Cristo caminando, sanando, curando, resucitando, sacando demonios. Es cuando uno se dice, Señor, ese es el Cristo que la sociedad tiene que ver. Y quienes les toca hacer eso, y por eso el juicio, Dios está preparando, Dios está examinando frente al revivamiento que hoy estamos viendo del papado, con el Papa Francisco, frente a las renovaciones que la Iglesia Católica Apostólica Romana está preparando para adecuarse a este momento histórico, para que las personas se enamoren más de ella, para que todo el mundo se maraville en pos de ese reino, como dice Apocalipsis 13. Dios está preparando una iglesia, hombres y mujeres sin mancha, hombres y mujeres que reflejarán el carácter de Jesús, pero no de manera individual, para ellos mismos. Ese carácter se va a ver en el servicio, en la manera de ser Cristo. El Espíritu Santo se derrama en amor, no para nuestra familia solamente, no es para nuestra iglesita o nuestra iglesota grandota, es para nuestros hermanos, nuestra familia, nuestro hermano de iglesia, pero eso se va a transferir en auxilio al cojo, al necesitado, al ciego, al huérfano, al drogadicto, al alcohólico, al anciano, al rico que no haya que hacer, está obstinado, desconfía de todo el mundo. Allí va a llegar el evangelio, en obras de caridad, en obras de servicio, la cual preparó Dios de antemano antes de la fundación del mundo, pues para que anduviéramos en ella, como dice la parte final de Efesios capítulo 2. Entonces, hermano, Dios está preparando, por eso se inicia el juicio, o que hay un revivamiento fuerte del papado, pues también tiene que ocurrir un revivamiento fuerte en el pueblo de Dios, que ya se está planteado. Dios está preparando allí en Australia, allí en los Países Bajos de Europa, nuestros hermanos nos están oyendo, allí en la misma Europa, aquí en América, Dios está preparando un remanente. Y me decían algunos hermanos en República Dominicana, hay hermanos de pastores en la iglesia en dominicana, evangélicos, que han tomado el espíritu profecía y están leyendo a Elena White y están cumpliendo muchas cosas de lo que dice Elena White. Y más bien dice, si los adventistas leyeran estos libros, tuvieran un revivamiento. Dicen los hermanos, un grupo de hermanos evangélicos que está siendo tocado por los testimonios, por estos libros. Hermano, retén lo que tiene, porque si no, como dice Apocalipsis, otro va a tomar el lugar nuestro. Dios tiene otras ovejas en otro redil, y a su debido tiempo, ¿verdad? Así como dice aquí en el libro de Daniel que le leía, Dios va a levantar su pueblo, Dios va a llamar a su gente, Dios va a fallar, va a hacer el juicio en favor de los santos. Como dice la palabra allí, Dios va a permitir que se derrame el Espíritu Santo para que se muestre el amor, la benignidad, la compasión de una iglesia mundial ante el deterioro de una sociedad corrompida, dañada, falta de valores. Se van a ver hombres y mujeres, jóvenes y niños, mostrando cuánto Cristo ama a la humanidad. No solamente hablando como estoy hablando yo aquí, o por una televisión, un predicador, o una conferencia de 5.000, 10.000 personas, 3.000, 200. Sí, eso es bueno, pero ese predicador tiene que bajarse y ensuciarse los zapatos caminando por los cerros, por los barrios, por la periferia, alimentando al pobre, saciando las necesidades espirituales profundas de una persona clase media o rica. Pero mayormente la sociedad está llena de gente desprovista materialmente y desprovista espiritualmente de Dios. Esos hombres, esas mujeres que caminen, que se llenen los zapatos de barro allí frente a los necesitados, que caminen por las calles, por los túneles, por los puentes, vayan a auxiliar, a llevar, a mostrarle a la humanidad quién es Cristo Jesús. Para eso se va a derramar el Espíritu Santo, y para eso se está purificando el santuario, para agarrar esos instrumentos, ¿verdad?, que van a romper los actuales paradigmas de estar puros muchas veces sentado en una iglesia, cumpliendo una cantidad de cosas, mientras la sociedad se despedaza, mientras la sociedad son seres humanos que tienen derecho de ir al reino de los cielos como tú y como yo. Por eso se requiere un zarandeo para que tomemos conciencia de la alta responsabilidad que tenemos delante de Dios. Muchos no creen, dice la lección del día lunes, en que Dios no va a hacer un juicio previo al advenimiento. Ya estamos viendo, ¿verdad?, que previo a la ejecución, a la muerte de la bestia con todos sus seguidores, a las hijas en la gran ramera, como dice Apocalipsis 17, el Señor examina primariamente a sus hijos. El juicio comienza por la casa de Dios, para prepararlos y derramar su Espíritu Santo, su amor pleno en ese tiempo de angustia previo
hasta el cierre de gracia definitiva, que tiene que ver también con estas escenas que estamos hablando aquí. Modelo del juicio. Dios indaga antes de actuar, examina a sus hijos. Bueno, ya lo vimos en el caso de Adán y Eva. Dios no emitió sentencia hasta que no averiguó qué pasó. Adán, mire, cuéntame aquí, a Eva, ¿qué sucedió con Caín? Caín, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu hermano? Y comenzó aquel diálogo. En la torre de Babel también Dios examinó lo que estaban haciendo aquellos hombres. Cuando Sodoma y Gomorra es evidente lo que vimos en Génesis 19. Aquel diálogo entre Abraham y Jesucristo, ese ángel, Jesucristo como ángel allí. Si hay 45, si hay 40, tú vas a destruir. O sea, Dios inquiriendo allí fuertemente. Y como dice ya la indicación que Dios le daba a los jueces de Israel en Deuteronomio 19:18, cuando le decía: tú inquirirás, buscarás y preguntarás con diligencia. Esa era la responsabilidad que tenían que hacer los jueces. Dios no va a actuar sin primero averiguar, sin primero que estén las evidencias de por qué Él tiene que conceder una bendición o un castigo. Y en este caso, un juicio se hace para que los que obran mal no tengan excusa. En esa escena de juicio dice: los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros fueron abiertos? Bueno, el libro de vida, el libro de memoria de todas las cosas buenas, las cosas malas. Allí está delante de Dios, sintetizando así en esos 3 libros. Allí están expuestos todas las cosas que los hombres pudieron haber hecho, buenas o malas. No para que, como dice el folleto, no para recordarle a Dios. Dios no necesita recordar, pero acuérdense que Dios está rodeado de ángeles en la visión del juicio. Y toda decisión, cuando Dios decide exterminar a los que se rebelaron contra Él, todos aquellos que son acusados de alta traición, como dice el conflicto de los siglos, después del milenio, cuando es la coronación final del Hijo de Dios y son destruidos los impíos, la acusación frente a todos los que se van a perder es alta traición a Dios. Y entonces Dios tiene que revisar para que los ángeles vean, para que el universo contemple, y nosotros mismos, si somos fieles, durante el milenio estaremos ocupados en el juicio, revisando esos expedientes, diríamos nosotros hoy en día, de todos los que se van a perder. Nosotros no sabemos, Dios sí lo sabe. Te queda un registro veraz, auténtico, de tal manera que se vindique la justicia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces hay un juicio previo a la actuación de Dios para destruir al sistema de la bestia, al cuerno pequeño. Con ese sistema que se levantó en contra de Dios, el Señor examina a su pueblo primariamente y luego ejecuta, tal como lo vemos en la descripción del libro de Daniel. Es interesante, miren, en detalles, ya en la parte, en el tiempo del juicio. ¿Cuándo ocurre el juicio de Daniel? Después de los 1260 años. Después que el cuerno pequeño hace guerra contra los santos y los vencía, ahí debemos buscar, después de ese hecho, siguiendo lo que dice la Biblia de Daniel 7, la aparición del juicio final para el pueblo de Dios, para prepararlo para la gran batalla. Es necesario que el pueblo de Dios sea revestido, o sea, salga incólume, sin mancha, como el Cordero, sin mancha. Y como dice Judas 24, Dios es poderoso para presentarle, Jesucristo es poderoso para presentarle a su Padre un pueblo sin caída y sin mancha, para derramar sobre él su Espíritu Santo, pasar por el tiempo de angustia previo, para soportar las plagas que han de caer sobre este planeta. El Señor está limpiando el santuario de tus pecados y de mis pecados, para poder derramar en vasos que eran corrompidos y dañados la presencia con toda la potencia de la deidad del Espíritu Santo de nuestro Dios. El tiempo del juicio. Estamos viendo entonces que esto es después de este arrebatamiento, de este ataque frontal del cuerno pequeño hacia el pueblo de Dios. Y al final, como dice Apocalipsis 17, viene un revivimiento grande del papado. ¿Verdad? La bestia que era y no es, y será el octavo, que aparece allá en Apocalipsis 17. Es el revivimiento fuerte del cuerno pequeño, del reino de Apocalipsis 13. Ahí está en Apocalipsis 17. Estamos en este momento histórico viviendo eso, hermano, tiempo del juicio. Fíjese, como dice Daniel, por eso es interesante, porque esto apunta, este día de expiación,
comenzó en 1844, cuando al anciano de día cuando se le acerca el Hijo del Hombre, cuando el juez se sentó y los libros fueron abiertos, 1844, fin de la profecía de los 2300 días, cuando se inicia la purificación del santuario, ya lo vimos, se acercó Jesús. Eso es lo mismo de Malaquías, capítulo 3. San Juan Bautista preparó el camino para la venida de Jesús y de repente vino al templo el Hijo de Dios y se inició un proceso de purificación. Ya lo vamos a leer, pero mire cómo dice aquí, Daniel 7, versículo 17. En el 16 comienza la explicación de los ángeles y dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, 4 reinos, otras palabras. El versículo 18, mira lo que dice, hermano. Después que estas 4 grandes reinos se levanten, recibirán el reino los santos del Altísimo. Tú y yo, si somos fieles a nuestro Dios, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Mire cómo lo resume en este versículo 18 el profeta Daniel. El ángel se lo resume. Mira, 4 grandes bestias: Babilonia, Medo-Persia, el imperio greco-macedónico y Roma, con su división final y con su cuerno pequeño. Y al final de todo esto, hermanos, y estamos ya en la parte final, así como la parte final de la estatua, a los pies, ¿qué ocurrirá? Usted y yo recibiremos el reino y viviremos para siempre con Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la palabra. Esto nos lleva a que estamos en las escenas finales de la historia de este mundo. Estamos en la parte final, en los ataques finales, en el reavivamiento final del cuerno pequeño, en los pies de la estatua, hierro y barro. Dice allá, habrá algo de la fuerza del hierro. En la parte final de Daniel 2, de los pies de la estatua. Bueno, nada menos y nada más que el poder papal. Y repito, después que estas 4 bestias ya han pasado, ya lo que falta es el cumplimiento de Daniel 7:11, donde será destruido este reino que quiere ocupar el lugar de Dios con todos los que le apoyan. Eso es lo que falta y se está desarrollando. Y al terminar esto, nosotros, si somos fieles, recibiremos el reino de nuestro Dios. Lo recibiremos. Pero antes de recibirlo, como dice la misma palabra santa, ¿verdad?, en la parte del miércoles, cuando dice cuándo terminará el juicio, vemos que ocurren unas escenas maravillosas. Allí el folleto entonces va a especificar lo que significa que el anciano de día se le acerque el Hijo de Dios. ¿A qué vino Jesucristo en ese momento? Entonces la misma palabra lo dice aquí. En el versículo 13 dice: miraba yo en la visión de la noche, Daniel 7, y aquí con las nubes del cielo, que venía como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Aquel anciano de día que se sentó y los libros fueron abiertos. Inmediatamente se acercó nuestro amigo, nuestro sumo sacerdote, nuestro máximo sacrificio, el que hizo la expiación, el que sufrió la propiciación por ti y por mí, se acercó delante del Padre, ante lo que iba a ocurrir. Eso fue en 1844, fin de la profecía de los 2300 días, cuando comienza el juicio investigador. ¿Y qué ocurrió cuando él se acerca a su Padre? Y le fue dado dominio y gloria y reino. Le fue entregado un reino para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Jesucristo, cuando se acercó al anciano de día, vino a recibir su reino. Vamos a leer algo de lo que dice el conflicto. Primero, y lo más breve que se pueda, Elena White, el conflicto de los siglos, vaina 534, 535, comentando lo que dice en Daniel. Y otro libro dice: el juez se sentó y los libros se abrieron. San Juan también describe la misma escena en Apocalipsis. San Juan, describiendo la misma escena en el Apocalipsis, agrega: y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según
sus obras. La doble aplicación. Allí en Apocalipsis 20 se refiere a todos los que se perdieron. Pero aquí está refiriéndose a esta misma cita cuando el juez se sienta y también abre los libros, que fue a partir de 1844, pero en este caso aplicada a los santos. El juicio investigador para nosotros. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Jesús dijo a sus discípulos: gozaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. San Lucas 10:20. San Pablo habla de sus fieles compañeros de trabajo, cuyos nombres están en el libro de la vida. Filipenses 4:3. Daniel, vislumbrando un tiempo de angustia, cual nunca fue, declaró que el pueblo de Dios será librado, es decir, todos los que se hallaran escritos en el libro. Daniel 12:1. Y San Juan dice en el Apocalipsis que solo entrarán en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida y del Cordero. Apocalipsis 21:27. Delante de Dios está escrito el libro de memoria, en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Malaquías 3:16. Sus palabras de fe, sus actos de amor están registrados en el cielo. A esto se refiere Nehemías cuando dice: acuérdate de mí, oh Dios, Dios mío, y no borre mis obras piadosas que he hecho por la casa de mi Dios. Nehemías 13:14. Y en el libro de memoria de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado. Toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra tierna, de tierna compasión, están fielmente consignados y apuntados también todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufrido por causa de Cristo. Hay además un registro en el cual figuran los pecados de los hombres, pues que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14. De toda palabra ociosa que hablaron los hombres, darán cuenta en el día del juicio, dice el Salvador. Y por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. San Mateo 12:36-37. Los propósitos y motivos secretos aparecen en el registro infalible, pues Dios, dice la Biblia, sacará a la luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos, las intenciones de los corazones. 1 Corintios 4:5. He aquí que esto está escrito delante de mí, vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice Jehová. Isaías 65:6-7. Conflicto de los siglos, página 534-535. Vemos allí esta parte tremenda, ¿verdad?, de lo que es el juicio. Pero veamos ahora, cuando esos libros fueron abiertos, ahora veamos la otra escena. La parábola de 10 vírgenes, dice el conflicto de los siglos, página 479. La boda representa el acto de ser investido Cristo, la dignidad de rey. ¿En qué momento ocurre eso, hermano? Miren lo que dice aquí. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, que es la capital del reino y lo representa, se llama la novia, la esposa del Cordero. El ángel dijo a San Juan: ven acá, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. ¿Quién es esa? Me llevó un espíritu, agrega el profeta, y me mostró la santa ciudad. ¿Quién es la novia? ¿Quién es la esposa? La nueva Jerusalén. Me mostró la santa ciudad, la Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios. Apocalipsis 21:9-10. Salta pues a la vista, dice el Espíritu Santo en la página 479 del conflicto de los siglos, que la esposa representa la ciudad santa y las vírgenes que van al encuentro del esposo representa a la iglesia. En el Apocalipsis el pueblo de Dios lo constituyen los invitados a la cena de las bodas. Apocalipsis 19:9. Si son los invitados, no pueden representar también la esposa. Cristo, según el profeta Daniel, recibirá del anciano de días en el cielo el dominio y la gloria y el reino. Recibirá la nueva Jerusalén, la capital de su reino, preparada como una novia engalanada para su esposo. Daniel 7:14. Al recibir su reino, ¿está recibiendo a quién? A su esposa, a su novia. Cuando Cristo se acerca al anciano de días, ¿está recibiendo a quién? A su reino, que es lo mismo que la esposa, a su novia, según lo que dice el conflicto de los siglos en la página 479 y 480. Después, sigo leyendo, de recibir el reino, su esposa, ¿verdad?, su novia, vendrá en su gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores, para redimir a los suyos
que se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en su trono. Tú y yo si somos fieles a Dios. Mateo 8, 11, San Lucas 22, 30. Para participar en la cena de las bodas del Cordero. La proclamación, he aquí que viene el esposo, en el verano de 1844, indujo a los miles de personas a esperar el advenimiento inmediato del Señor. En el tiempo señalado vino el esposo, no a la tierra, el esposo es Cristo, como el pueblo lo esperaba, sino hasta donde estaba el anciano de días, lo que decía Daniel. En el cielo, a las bodas, cuando Cristo llega al anciano de día, cuando el Hijo del Hombre llega al anciano de día, es a un matrimonio, a las bodas, dice Conflicto de los Siglos. A las bodas, es decir, a recibir su reino. Las bodas es recibir su reino. Los que estaban preparados entraron con él a las bodas y fue cerrada la puerta. No iban a asistir en persona a las bodas, ya que éstas se verifican en el cielo en este momento, mientras que ellos están en la tierra. Los discípulos de Cristo han de esperar a su Señor cuando haya de volver de las bodas, según dice en la parábola de San Lucas 12:36. Ahí está una parábola, que nosotros debemos de esperar a Jesucristo cuando venga en las bodas. Jesucristo se fue a unas bodas y viene después a buscar a sus hijos. Lucas 12:36. Pero deben comprender su obra y seguirle por fe mientras entra en la presencia de Dios. En este sentido, es el que se dice que ellos van con él a la boda. Según la parábola, fueron los que tenían aceite en sus vasos con sus lámparas quienes entraron a las bodas. Los que junto con el conocimiento de la verdad y la escritura tienen el espíritu y la gracia de Dios. Y que en la noche de su amarga prueba habían esperado con paciencia escudriñando la Biblia en busca de más luz. Fueron los que reconocieron la verdad referente al santuario en el cielo y el cambio de ministerio del Salvador, y por la fe siguieron en su obra en el santuario celestial. Y todos, oigan esto hermano, todos los que por el testimonio de las Escrituras aceptan las mismas verdades, siguiendo por fe a Cristo, mientras se presenta ante Dios para efectuar la última obra de mediación y para recibir su reino a la conclusión de esta, todos esos están representados como si entraran a las bodas. En este momento, hermano, nosotros estamos entrando a las bodas. Ya Cristo se acercó al anciano de días para iniciar el juicio previo al advenimiento, el juicio en favor de su pueblo. Cristo en este momento, ¿verdad?, está realizando las bodas. ¿Cuándo concluyen esas bodas? ¿Cuándo Cristo recibe su reino? También hay otra parábola que tiene que ver con el recibimiento del reino. Cristo fue a recibir un reino, fue a un matrimonio. Y cuando recibe ese reino, así como en el Lucas 12:36, el Señor que dice, y su Señor cuando nosotros hemos de esperar que su Señor haya de volver de las bodas, como dice Lucas 12:36. Pero también habla de que nosotros debemos esperar cuando Jesucristo, después que recibe ese reino, viene a entregarnos ese reino, también como dice el libro de Daniel, su reino, la nueva Jerusalén. Vamos a leer un poquito eso en la Biblia, como dice San Lucas 19. Dijo pues Jesús en San Lucas capítulo 19, versículo 12. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Ahí está una parábola. Mismo Jesucristo, hablando de cuando la prontitud del reino que los discípulos tenían, le contó esta parábola. Un hombre noble, ese Jesús, se fue a recibir un reino. Cuando lo recibió, la ceremonia para recibir ese reino comenzó en 1844, el fin de los 2300 días, el gran juicio previo al advenimiento para preparar un pueblo para que reciba el poderoso Espíritu Santo manifestado en amor hacia la raza humana, 22 de octubre de 1844. Estamos a 169 años de ese evento y ahora el Señor se prepara, está listo. Recibir ese reino significa recibir la nueva Jerusalén. Ya lo leímos en el Conflicto de los Siglos, las bodas del Cordero. ¿Cuándo concluye ese matrimonio? Vamos a leerlo. Primero escrito, página 280. Todos los casos habían sido fallados, para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario,
había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Juicio investigador para nosotros. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, está terminando, había recibido su reino. ¿Quién es su reino? La Nueva Jerusalén, su esposa. Había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino. Ya estaba completo el número de los que van a entrar al reino de los cielos. Y consumado el matrimonio del Cordero. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuándo se consuma el matrimonio del Cordero? Al cerrarse la gracia. Cuando desde Australia, África, Europa, América, o allá, o sea, todos los continentes, todas las islas, los redimidos de Jehová estén completicos. Cuando todos los muertos justos ya sus casos han sido revisados, y cuando todos los que están vivos sus casos han sido revisados y reciben la aprobación de Dios, este juicio a favor de los santos, hermanos, se acabó la gracia para los malos y para nosotros si somos fieles, pero ya nosotros hemos sido sellados y somos fieles para vivir para siempre con Cristo Jesús. Se cerró la gracia, se consumó el matrimonio, ahora se prepara Cristo para venir por segunda vez, derrama las plagas y se cumple Apocalipsis 19. El Señor viene para buscar a sus hijos, para celebrar las bodas del Cordero. El Señor regresa con un reino que ha recibido para entregárselo, como dice el libro de Daniel, a los santos del Altísimo. Usted y yo, si somos fieles a nuestro Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? En este momento estamos como nosotros entrando a esas bodas que se van a consumar al cierre de gracia. Y es lo mismo que aparece. Estamos en este proceso de entrar a las bodas. Nos recordamos de la parábola, como dice que Conflicto de los Siglos, página 481. En la parábola del capítulo 22 de San Mateo se emplea la misma figura de las bodas y se ve a las claras que el juicio investigador se realiza antes de las bodas. Antes de verificarse estas, entra el rey para ver, dice la parábola, a los huéspedes y cerciorarse de que todos llevan las vestiduras de boda, el manto inmaculado del carácter lavado y emblanquecido en la sangre del Cordero. San Mateo 22:11, Apocalipsis 7:14. Al que se le encuentra sin traje conveniente, con mancha, se le expulsa, pero todos los que al ser examinados resultan tener las vestiduras de boda, son aceptados por Dios y juzgados dignos de participar de su reino y de sentarse en su trono. Esta tarea de examinar los caracteres y determinar los que están preparados para el reino de Dios es la del juicio investigador, la obra final que se lleva a cabo en el santuario celestial. Cuando haya terminado este examen, cuando se haya fallado respecto a los que en todos los siglos han profesado ser discípulos de Cristo, entonces, y no antes, habrá terminado el tiempo de gracia y será cerrada la puerta de la misericordia. Así que las palabras, las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y se cerraron las puertas, nos conducen a través del ministerio final del Salvador hasta el momento en que quedará terminada la gran obra de salvación del hombre. Página 481, Conflicto de los Siglos. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando uno ve estas cosas tan bonitas profetizadas con una exactitud que no queda duda, no queda duda de ninguna clase. Vamos a leer un poquito que Daniel 7. Ya sabemos entonces, miraba yo, versículo 13, en la visión de la noche, cuando ante los ataques y la inminente surgida de ese cuerno pequeño que estaba causando problemas, persiguiendo a los santos. Después de 1798, después de los 1260, tiempo y tiempo, la mitad de un tiempo, miraba yo en la visión de la noche, aquí con las nubes del cielo, que un hijo de hombre se acercó hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y el dominio será un dominio eterno. ¿Qué le fue entregado a ese anciano de día? El reino, la nueva Jerusalén, su esposa. Comenzó a prepararse el matrimonio para el Cordero. ¿Cuándo termina las bodas del Cordero? A la terminación del cierre de gracia, cuando esté completo el número de todos sus súbditos, de todas las edades.
se consumó el matrimonio al cierre de gracia. Luego Cristo vendrá a buscar a sus fieles aquí en la tierra para llevarlos al reino y celebrar allá en el reino de los cielos nada menos y nada más que las bodas del Cordero, celebrando con Cristo las bodas del Cordero, celebrando el triunfo del Redentor, nuestro amado Jesús, el Rey de Reyes. Fíjese como dice Malaquías capítulo 3, palabra de nuestro Dios, refiriéndose al mismo evento. Malaquías capítulo 3. Vamos a leerlo. Libro de Malaquías. He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, San Juan Bautista, y vendrá súbitamente, así como el Hijo de Hombre de repente se apareció al anciano de días cuando exactamente comenzaba el juicio final, el día de expiación final. Al templo, el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, dice Malaquías 3:1. Ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Último versículo de Apocalipsis 6, la venida de Cristo Jesús. También dice, ¿quién podrá mantenerse firme? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará, juicio investigador, para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, y como en los días pasados y como en los años antiguos. Juicio investigador. Ahora viene la segunda venida de Cristo. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, los adúlteros, contra los que juran mentira, contra los defraudadores, y los que defraudan en su salario al jornalero, a las viudas y al huérfano, y a los que buscan injusticia, al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. A los que causan destrozo social, a los que no les preocupa el sufrimiento de la sociedad, a los que fueron indiferentes, a los que permitieron que el huérfano quedara abatido, la viuda quedara desasistida, los pobres de este mundo quedarán pasando necesidad. Fíjense lo que nos toca a nosotros hacer para evitar caer en este grupo de perversos, hechiceros, injustos, insensibles. No basta hablar, no basta ser un conferencista, no basta pura televisión o pura radio o puro video. Hay que obrar. Dios quiere que sus pastores y sus ancianos y su iglesia obremos en la justicia. El amor de Dios se manifiesta, y ese es el derramamiento final del Espíritu Santo, el derramamiento del amor de Dios. Mire como dice aquí, y los que defraudan en su salario al jornalero, aquellos que pagan mal, eso pesa a la vista de Dios. Luchar porque se les paga un salario justo a la gente. Nosotros, si tenemos posibilidad de tener empleados, pagar justamente, animar a otro. Es justo delante de Dios. Todos esos hombres que explotan a los demás seres humanos van a rendirle cuenta a Dios y se van a perder si no se arrepienten. Los que hemos descuidado al huérfano, al anciano, al necesitado, no tendremos parte con Dios en el reino de los cielos, señoras y señores. No basta hablar, predicador, no basta hablar, pastor, anciano, hermano. Nos toca obrar. El mundo tiene que ver que esta es una religión pura y sin mancha, pero que también es una religión que se ocupa del huérfano, de la viuda, como dice el libro de Santiago. No podemos ser pura teoría, y esto se ha convertido mayormente en pura teoría, puro bla bla. El mundo está cansado de ver eso. Y por eso tú en tu iglesia y yo en mi iglesia tenemos que buscar la manera de proyectarnos a la comunidad, de buscar la manera de hacer refugio a los que necesitan estar asistidos, del drogadicto, el alcohólico, los niños de la calle, nuestros ancianitos, muchos ancianitos en las casas no hayan cómo tenerlo. Los mismos pastores ya les alcanza una edad de la senectud y ya allí nuestros hijos no están, es complejo. Hay que tener un lugar así como lo tienen nuestros hermanos católicos, un lugar donde sus últimos años los pasen tranquilos, donde no tengan que pagar nada por medicina, como dice Elena Guay, a estos pastores, y diríamos nosotros hasta los ancianos que han dado su vida y que quedaron solos
Bueno, para las monjas y para los sacerdotes hay lugares donde ellos terminan sus años atendidos después que dieron toda una vida al servicio de la causa. Como hermanos laicos, ¿verdad? A todos aquellos viejitos que quizás en las casas fastidian, ya son una carga. ¿Por qué nuestra iglesia no tiene un lugar, ¿verdad?, donde nosotros podamos servir, donde pueda haber un personal voluntario como existe allá en el mundo para atender esa precariedad terrible de muchos ancianos que desgraciadamente se los comen las escaras, ¿verdad? Son desasistidos, el drogadicto, repito, el maltratado, aquellas mujeres que han sido violentadas, que las golpean, que no tienen asesoría de ninguna clase, sino tienen que ir al gobierno, porque no hay una institución donde nosotros podamos dar amparo, donde podamos cuidar a esos niños mientras ellas trabajan y brindarle cariño, y brindarle protección. Esa es la iglesia práctica. Jesús pasó más tiempo obrando, sirviendo, que montó en una plataforma predicando. Tenemos que romper ese esquema. Sí, somos sin mancha, ok, un carácter puro, tenemos que buscarlo para poder obrar esto que acabo de decir y muchas otras ideas más. Malaquías capítulo 3 también habla de eso. Y como dice el conflicto de los siglos, página 477. Esta venida del anciano de días, le trajeron delante de él, ¿verdad? Se apareció el Hijo del Hombre. Esta venida está predicha también por el profeta Malaquías. Repentinamente vendrá a su templo el Señor, a quien buscáis, es decir, el ángel del pacto, en quien os deleitéis. He aquí que vendrá, dice Jehová de los ejércitos, Malaquías 3:1. La venida del Señor a su templo fue repentina, de modo inesperado para su pueblo. Este no le esperaba allí, esperaba que vendría a la tierra en llama de fuego para dar pago a los que no reconocieron ni obedecen el Evangelio, según Tesalonicenses 1:8. Pero el pueblo no estaba aún preparado para ir al encuentro de su Señor, todavía le quedaba una obra preparada. El profeta dice, pero ¿quién es capaz de soportar el día de su advenimiento? ¿Y quién podrá estar en pie cuando apareciere? Porque será como el fuego acrisolador y como el jabón, ¿verdad? Y purificará, todo lo que leímos allí en Malaquías 3:2-3. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo, sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación y de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está representada con mayor claridad en los mensajes de los capítulos 14 de Apocalipsis. Cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata a Jehová, como en los días de la antigüedad y como en los años remotos, del remotos tiempos. Malaquías 3:4. Entonces la iglesia que nuestro Señor recibirá para sí será una iglesia gloriosa, no teniendo mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Efesios 5:27. Entonces la iglesia aparecerá como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército, con banderas tremolantes. Cantares, dice el libro de Cantares 6:10. Alabado sea el Señor. Además de la venida del Señor a su templo, Malaquías predice también su segundo advenimiento y su venida para la ejecución del juicio en estas palabras: y yo me acercaré a vosotros para juicio, y seré veloz testigo contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso, contra los que defraudan, contra al jornalero de su salario, y oprimen a la viuda y al huérfano, y apartan al extranjero de su derecho, etcétera, etcétera. Hermanos, el Señor viene pronto. Hay un juicio previo al advenimiento, y como dice la parte del jueves, la naturaleza celebra, toda la naturaleza, gócense delante de Dios, porque vino a juzgar. En el Salmo 96, 11 al 13, toda la naturaleza, gócense delante de Dios, porque vino a juzgar a la tierra, juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dice, ¿de qué manera esto debe impactar todas estas cosas? Romanos 14, 10 al 12. Dice Romanos 14, 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano?
O tú también, ¿por qué menosprecias a tus hermanos? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque Cristo está. Vivo yo, Dios el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de vosotros dará a Dios cuenta de sí. Un juicio inminente. Todo es tremendo lo que está ocurriendo en este momento. Dios está preparando un pueblo frente a todos estos movimientos religiosos políticos, frente al arrebatamiento del papado. Dios está juzgando a quienes seremos capacitados por el Espíritu Santo para el último mensaje de amonestación a esta tierra y vivir con Cristo y estar con Cristo y celebrar las bodas del Cordero con Cristo. Primeramente Dios nos dé la fuerza, la salud para perseverar en esta causa. Dios bendiga a su iglesia.